¿por qué deberías trabajar en bloques de acción específica en lugar de todo desperdigado? Te voy a dar algunas claves prácticas que realmente me las sé desde años de trabajar, tanto en negocios convencionales propios como emprendedora como a través de redes sociales. Y por si no me conoces, me llamo Tisha Clemets. Esta es la Gota de Inspiración 219. Y en este YouTube y en este Instagram te estoy hablando de cómo tener éxito siendo emprendedor trabajando online en redes sociales. Y no solamente en redes sociales, sino utilizando todas las herramientas que te permiten las redes. A los alumnos que estudian conmigo el curso de Empoderate Online les enseño la hora de poder. Y la hora de poder de esta forma no es lo mismo que a lo mejor conoces de otros conceptos que utilizan el mismo nombre. La hora de poder, cuando la aplicas a redes sociales, implica repartirte estos 60 minutos en franjas de 10 minutos, en los cuales interactúas con tu público, publicas, haces nuevos contactos, les haces la pregunta de realmente invitarles a que vean tu contenido avanzado, a que tengan información más avanzada de tu negocio y seguidamente les mandas el vídeo de presentación o la información que tengas. En la siguiente franja de 10 minutos haces seguimiento a toda la gente que el día anterior o algún día anterior vio una clase o una presentación y no llegó a comprar. Y después en las siguientes franjas vas a terminar de contestar todos los mensajes que tengas. Hacer también la pregunta, para ti que estás en marketing en red, es muy relevante, a los que son clientes si les gustaría pasarse a distribuidores, si les gustaría compartir su experiencia y monetizarla. Y finalmente anotarlo todo también, eso mientras lo estás haciendo, contestando mensajes y todo esto. Tengo un vídeo al respecto en YouTube que es la hora de poder acompañada con música y te voy diciendo qué hacer en cada uno de los 10 minutos. Y ahí solamente es una hora de poder de 35 porque encuentro que la gente más nueva necesita a lo mejor un poco más de tiempo para publicar hasta que ya tienes los ritmos establecidos y entonces es más fácil que esa parte la hagas después, la hagas en tu propio ritmo. De modo que el tema de trabajar por bloques es lo mismo que con la técnica Pomodoro, que si la has escuchado mencionar es una técnica de ponerte un timer que te va pitando cada cierto tiempo y es hacer un bloque de acción concentrada. Lo que sucede cuando tienes un bloque de acción concentrada, ya sea de 10 minutos en este caso, o un bloque más largo como puede ser 30 minutos, 45 o así, es que realmente te centras a hacer eso. Porque a ver, seamos honestos, normalmente cuando te pones a trabajar lo que sucede es que te pones a hacer esto, te distraen, te vas a hacer aquello, ups, me había olvidado de aquello otro, ay, tenía que escribir a mi banco, tengo que repasar la cita con el médico, ay, por cierto, mi madre me escribió, todavía no le contesté. Y te vas a hacer 20 cosas. Entonces, la tarea que ibas a hacer terminas no haciéndola. Dime si esto no te pasa a ti también. Ahora, si tienes un temporizador que te dice durante estos 10 minutos solo vas a hacer esta tarea y tú vas como un poquito como contrarreloj, ¿no? Tengo 10 minutos a ver cuántos contactos puedo hacer y lo vas anotando. Yo tengo adelante mi hoja de agenda donde voy poniendo los contactos que estoy haciendo en ese día, haciendo palotes, marcando pues cuántos nuevos contactos hago, a cuánta gente invito, cuánta gente hago seguimiento y así sucesivamente. Si tienes ese tiempo concentrado, pues en esos 10 minutos no te vas a hacer otra cosa porque te arruinarías la franja de trabajo. Con lo cual descubres que en 10 minutos conseguiste realmente hacer mucho más que a lo mejor en media hora o en una hora de estar dando vueltas. Dime si esto no te ha pasado a ti. Ponme un uno abajo si esto es algo que tú sientas que resuena contigo, que te pones a hacer tus tareas, lo que vayas a querer hacer, contestar mensajes, poner publicaciones o lo que sea, y se te pasó un montón de tiempo y al final no llegaste a hacer lo que tenías previsto. Pues eso, lo bueno de hacer franjas de trabajo específicas, aquí ya tenemos gente en Instagram comentando, eh, en esas franjas de trabajo específicas eres mucho, mucho más productiva y vas a conseguir aprovechar mucho mejor el tiempo. Créeme que es mucho mejor que dediques una hora a tu negocio súper concentrada, súper intensa, que no que te pases toda la tarde diciendo, ay, es que he estado horas trabajando, ¿cómo no conseguí ningún resultado? Pues no conseguiste ningún resultado porque realmente no estuviste trabajando. Estuviste picoteando de flor en flor, haciendo 20 cosas al mismo tiempo. Entonces, esa es mi recomendación para hoy. Ponte una franja definida donde vas a hacer tus actividades. Y esto también va a WhatsApp.
No sé si viste el vídeo que saqué el sábado pasado acerca de trabajar en WhatsApp, pero cuando estás trabajando con WhatsApp realmente recomiendo que no tengas las alertas activadas en tu teléfono, y esto se refiere también a mensajes directos de Instagram, a Telegram, Messenger o cualquier otra aplicación que utilices de mensajería. Si tienes puestas las alertas y estás contestando los mensajes al toque, vas a vivir en un estado de estrés y vas a estar constantemente teniendo esa distracción, saliéndote de lo que estabas haciendo para ir a contestar el mensaje de alguien que probablemente no es ni urgente ni importante. Entonces, si defines cuándo vas a hacer esos contestar mensajes y te pones tu franja a la mañana, a la tarde, cuando estimes conveniente, a lo mejor 3 veces al día estimas que es conveniente, y contestas todos los mensajes de una vez, vas a ver que pudiste despachar todos los mensajes de WhatsApp en un ratito, te toma mucho menos tiempo y tu nivel de estrés baja. Porque si está el WhatsApp pitándote a cada rato y interrumpes la comida, interrumpes la relación familiar con los miembros de tu familia para estar contestando mensajes, vas a vivir en un estado de ansiedad constante, no vas a dar hecho casi nada y realmente no vas a ser igual de eficiente. Entonces, mejor delimitar esas actividades y hacer esas cosas una por vez, toda junta, y después parar, desactivar el WhatsApp o apagar, cerrar la pantalla, dejar el teléfono a un lado y volver a mirarlo a la hora que te sea conveniente. ¿Ok? Eso es un truco y a mí mucha gente me dice, ¿cómo haces para ser tan productiva? Pues eso es una de las cosas que hago, no tengo puestas las alertas. Entonces sí, que de vez en cuando pasa que alguien necesita hablar conmigo y yo no estoy inmediatamente ahí, pero en la mayoría de los negocios no es realmente necesario que estés ahí al toque. Puedes mirarlo unas horas más tarde y no pasa absolutamente nada. No estamos trabajando en un servicio de emergencias médicas ni nada que la gente se les vaya a quemar la casa o algo así. Si te están preguntando una pregunta de negocios, un cliente quiere comprar un producto, te quiere preguntar algo del producto, normalmente no va de una hora de que le contestes, ¿ok? Entonces eso. Si quieres tener calidad de vida y eficiencia en tu trabajo, mejorar la productividad, no volverte loca, pues bueno, esto es bastante importante. Así que espero que te haya resultado útil. Aquí veo algunas personas que me están poniendo 100, o sea que supongo que es súper de acuerdo. Gracias por comentar. Si sientes que tienes personas en tu entorno, en tu equipo, que viven colgadas el teléfono y están como súper estresadas y agobiadas, por favor etiquétalas en esta publicación o mándales el enlace a YouTube si lo estás viendo desde YouTube, que creo que esto les va a resultar muy útil. Y por lo demás, pues os invito a seguirme para más contenidos de inspiración. Voy a estar sacando más tutoriales en YouTube acerca de diferentes herramientas tecnológicas que utilizo para ahorrar tiempo. Así que si no me seguís en YouTube, estoy como Tisha Emprendedora, 2 palabras, en Instagram tisha.emprendedora, y así podéis por ambos lados andarme siguiendo y ver estas publicaciones. Mi página en YouTube se llama Tisha Emprendedora, básicamente igual que en Instagram, solo que no con el punto entre medio. Así que si buscas por Tisha Emprendedora te va a salir. Es el misma fotito de perfil que la que tengo en Instagram, así que la podréis reconocer. Que tengáis, y por cierto, para los de Instagram, en mi link en la bio también está puesto ahí el link a YouTube. Que tengáis una buena tarde de miércoles. Nos vemos en próximos contenidos, en próximos emails, a los que estáis suscritos a mis emails, y que tengáis mucho, mucho éxito en vuestros negocios. Hasta luego. Y a los de YouTube lo mismo. Y por cierto, si me queréis seguir en Instagram y charlar conmigo un poquito más de cerca, ahí lo tenéis, tisha.emprendedora. Hasta luego.